Bueno, quiero ofrecerles la bienvenida a todos ustedes a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York, en este programa de cada miércoles de las 8 de la noche, la hora del neurólogo en TV Así Tu Voz, con nuestra invitada, la doctora Estela Soto, de Argentina, Buenos Aires, que siempre colabora con nosotros. Gracias por aceptar la invitación con un tema bastante interesante sobre la siringomelia, un poquito del diagnóstico diferencial, cuadro clínico y relación con otras enfermedades. Un tema muy interesante. Brevemente quiero solamente destacar a todos ustedes que nuestro Congreso Médico ya está al doblar de la esquina. Lo vamos a tener aquí este próximo sábado virtual a las 2 de la tarde, de 2 a 7 de la noche el sábado y el domingo de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden entrar a la página para registrarse, ya está disponible una aplicación para registrarse. También nuestra asociación sigue ofreciendo los cursos de certificación nacional en asistente médico, flebotomy y CAGI. Quiero ofrecerle la bienvenida a todos ustedes que están en esta plataforma y los demás que van a entrar en este día de hoy, y doy paso a nuestra invitada, la doctora Estela Soto, que es una doctora nacida en Argentina, graduada de doctora en medicina en Buenos Aires. También realizó especialidad en traumatología, ortopedia, es profesora de la Universidad Austral, tiene una subespecialidad en medicina legal y también en enfermedades de la columna. Es conferencista, ha sido conferencista nuestro en varios escenarios, entre ellos Boston. Aquí en esta plataforma ha estado varias veces y siempre nos apoya. Ella representa una experiencia de más de 40 años en lo que es los trastornos de la columna y de la ortopedia, que ha dedicado prácticamente toda su vida, se puede decir, la mayor parte de su vida. Y así que le doy la bienvenida a ella, a la doctora Soto, y puede compartir su pantalla, doctora Estela Soto. Denme un segundito, ahora sí, y gracias por estar de nuevo aquí. Sí, creo que tiene el micrófono apagado, déjeme, ábralo ahí de nuevo. Acá. Ahí está, ya sí. Bueno, ante todo le agradezco a usted, doctor Aristides Restituyo, al doctor William Carlos y a toda la hermosa audiencia que tiene APSI y todos sus miembros integrantes. Le agradezco la posibilidad de participar y les quería presentar un tema que es bastante interesante por todo lo que produce, ¿no es cierto? Así que entonces voy a iniciar el tema. A ver. De columna, y muchas veces ha suscitado que tenemos... Okay. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se oye bien, sí, se ve y se oye. Sí. Que muchas veces se suscita que como la columna es el estuche de la médula, tenemos patologías y en especial enfermos que padecen ciertas características que comparten tanto la columna ósea como el órgano nervioso que es la médula. Y es difícil en algunas oportunidades dilucidar bien el origen de las enfermedades. Por eso, como están tan estrechamente unidos, por eso es que yo estoy abarcando un tema que es de los neurólogos y neurocirujanos, pero bueno, como ellos también a veces ocupan nuestro territorio, estamos en paz, ¿no? Bueno, lo que yo voy a hablar es de la siringomelia y cómo se produce en la médula espinal. Vamos a hacer un breve repaso, digamos, ubicación de la médula espinal, que sabemos que es un órgano que compone el sistema nervioso central y que está dentro del canal del conducto raquídeo, que es por eso decimos que es el estuche de la columna, es el estuche, la cuida la médula espinal para que no se lesione, que su límite superior es el bulbo raquídeo, de donde nace la médula, y termina a nivel de las vértebras lumbar primera y segunda, y después continúa con el filum terminale,
que se adhiere al coxis para mantenerse sostenida y bien ubicada, digamos, ¿no? Esta referencia viene a correlación con lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Acá está, bueno, se puede ver también la médula en su otra versión. En los cortes transversales de la médula vamos a ver una médula normal que, digamos, tiene este orificio central, que es el epéndimo, por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, que es un nutriente que tiene muchas funciones, el líquido cefalorraquídeo, como en el sistema nervioso central, pero que es importante tenerlo de referencia porque es el asiento de las lesiones de este tipo. O sea, este es un corte transversal de una médula normal y este es el corte transversal de una lesión con siringomielia, una médula espinal con siringomielia. O sea, a la vista salta la diferencia y si uno sabe que todo este territorio está comprometido y compactado, por supuesto que esto va a dar muchos síntomas porque por aquí transcurren todas las fibras nerviosas que van a dar los orígenes a los nervios raquídeos que nos permiten mover las extremidades, hacer todas las funciones motoras y sensitivas del cuerpo, o sea, del tronco y las extremidades, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasar entonces a hablar sobre lo que es en sí la siringomielia. Siringomielia es un término de origen griego, que como todo en medicina tiene una referencia griega, está compuesto por siringo, que quiere decir sirinex digamos, caña o tubo, y mielia, que es médula. Entonces, uniendo la relación, es como que se forma una cavidad en la médula espinal. Puede ser considerado un quiste, el siringa. Acá tenemos una resonancia magnética nuclear, porque todas estas patologías neurológicas se pudieron comenzar a estudiar bien a partir de la década del 70 con el desarrollo de las neuroimágenes, como la tomografía computada, y en el 80, que ya fue el boom, con la resonancia magnética nuclear, que es la que nos permite ver las partes blandas de los tejidos, o sea, y aquí estamos viendo perfectamente esto que describía, un quiste, un tubo, un aumento de ese conducto ependimario que está en el centro de la médula y que tenemos que estudiar a ver por qué se produjo, ¿verdad? Decimos que la incidencia de la siringomielia es mayor en el sexo femenino, en relación de 1,6, 1,5 mujeres a relación con un hombre, y que su prevalencia es de 8,4 cada 100.000 personas. En los Estados Unidos tiene una gran incidencia, tiene una mayor incidencia, hay un 70.000% de habitantes que pueden tener siringomielia. Y también hay mucha siringomielia que está no diagnosticada porque su volumen de quiste no es importante y no produce síntomas, y a veces son hallazgos cuando uno pide resonancias magnéticas u otros estudios, son hallazgos imagenológicos, ¿no? Decimos que hay básicamente dos tipos de origen de la siringomielia, o sea, la etiopatología es, por supuesto, una primaria, que es la idiopática y es congénita, y después tenemos la secundaria, que es justamente secundaria a otros procesos que ya les voy a explicar. La primaria idiopática o congénita es la típica del síndrome de Arnold-Chiari. Arnold-Chiari describió una patología, en realidad es Arnold, el doctor Arnold y el doctor Chiari. Chiari fue el primero que descubrió que había un prolapso del cerebelo que traspasaba
el orificio magno del cráneo y comprimía la médula. Hola. Comprimía la médula y esto producía un efecto, sobre todo el líquido cefalorraquídeo, producía la siringomielia. Y Arnold le agregó después otra descripción sobre la fosa posterior, pero en general se juntan los dos grandes autores e hicieron esta clasificación de los distintos niveles del síndrome de Arnold-Chiari, pero en realidad nosotros lo que más nos vamos a detener en el grado 1,5, o sea, es un grado intermedio del síndrome de Arnold-Chiari, que es cuando realmente produce una lesión en la médula porque se están herniando las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno, y si esa protusión hacia el sector medular es mayor de 5 a 7 milímetros, comienzan los síntomas, comienza el proceso compresivo y se va a producir el quiste ependimario o la siringomielia. Entonces vamos a ver acá una imagen de resonancia magnética donde vemos la herniación. Ven, estas son las amígdalas cerebelosas que están saliendo, ellas deberían llegar hasta este nivel, están protuyendo y acá hay un stop que produce una compresión con aumento del líquido cefalorraquídeo en forma retrógrada, y esto produce el quiste siringomiélico. Después tenemos una entidad que es la enfermedad del filum terminal, que la componen estas tres patologías, que es el síndrome de Arnold-Chiari, la siringomielia idiopática, o sea, la que no está en relación con el Arnold-Chiari, y la escoliosis, también congénita, que produce la siringomielia, pero no por un stop a nivel superior, sino por un problema a través de una tracción del filum terminal. Vieron que yo les mostré que cuando terminaba la médula se fijaba, por así decirlo, al coxis a través de un ligamento que es el filum terminal. Cuando hay una patología a ese nivel, también puede producir siringomielia. Tenemos la siringomielia de origen secundaria o adquirida, porque no es congénita, sino que se produce, puede ser idiopática, como siempre en medicina, siempre está esta entidad que uno no sabe por qué hasta ahora, ¿no? Se produce, o por un traumatismo medular, o a consecuencia de una infección meningítica, como puede ser a través de una tuberculosis avanzada, una listeria. Puede ser iatrogenia por aracnoiditis posquirúrgica. La aracnoiditis es una de las capas de las meninges que fácilmente produce adherencias cuando se sutura mal o se sutura exageradamente las meninges, y pueden producir adhesiones y hacen stop, y entonces aumenta la presión del líquido y se producen los quistes. Y por supuesto las compresiones medulares por tumores o por hernias discales. Ahora les voy a mostrar para más ilustración. Esta es una siringomielia postraumática, porque acá, si ustedes pueden ver, hay una compresión del cuerpo vertebral, hay una fractura compresiva que produjo un stop a nivel medular. Acá hay una lesión medular con producción de siringomielia posterior por el stop que produce el acúmulo de líquido cefalorraquídeo y la formación del quiste. Después podemos ver también una siringomielia, esto es a nivel cervical, por una protusión discal importante. Esta protusión va a dar este cuadro de siringomielia secundaria. Acá también tenemos otro tipo de siringomielia, acá se ve bien clara, por lesiones que no son tumorales,
pero que producen también, esto vendría a ser de las tipo idiopáticas, que se presentan. Bueno, estas lesiones dan una florida sintomatología, o sea, el paciente viene con muchas cosas, con muchas sensaciones, sobre todo si es una siringomielia avanzada. Lo más importante y lo que más orienta a este tipo de patología es porque el paciente tiene una pérdida de la sensibilidad térmica y de dolor, sobre todo en las manos. No siente el frío ni el calor y siente dolor. Va a tener la propiocepción conservada porque sabemos que la propiocepción se maneja a través de la región posterior de la médula, que es la menos afectada para la siringomielia. Va a presentar mucha debilidad en las extremidades, que se va a notar con una ataxia, o sea, una incoordinación en la marcha debido a la atrofia de los músculos y a la debilidad de los mismos. Va a tener dolores radiculares, que eso comparte también con patologías de tipo traumatológicas, y puede llevar, por supuesto, todo es un cuadro increciente, a la paraplegia espástica y la escoliosis por la gran contractura muscular que produce la espasticidad de los músculos, que puede llevar a una escoliosis del adulto. Acá no sé si se alcanza a ver. Tenemos entonces el paciente va a venir tocándose la zona de dolor, no sé si se llega a ver, va a tener la disociación, o sea, no tiene Sí, muy... se Ah, ve. bueno, Sí, sí. gracias. No, porque a mí me tapan la fotito. No sé si se llega el paciente a sentir bien las sensaciones raras del calor, del frío, tiene una hipersensibilidad y a veces una pérdida total. El dolor es referido a la zona, el paciente refiere el dolor donde tiene la zona del quiste y tiene una atrofia muscular de los músculos intrínsecos de las manos y demás, que es una atrofia típica de la siringomielia avanzada, ¿no? Una siringomielia avanzada, igualmente que en la artropatía del hombro, tiene una artropatía degenerativa típica de la siringomielia, y la deformidad espinal, la escoliosis, por esa misma contractura que lleva a una posición tan rígida que produce la escoliosis. Entonces, vamos a ver el diagnóstico. Bueno, como siempre, ustedes, sobre todo los clínicos, saben que la clínica soberana, como tiene ciertas características típicas, la hiperreflexia y la atrofia muscular, las manos siringomiélicas, pero claro, esos son cuadros avanzados. Pero la clínica es uno de los pilares de este diagnóstico. Las imágenes, por supuesto, en el caso del Arnold-Chiari tenemos la imagen típica, como ya les mostré, del descenso amigdalino a través del foramen magno y la cavidad quística intramedular de la siringomielia, y la tomografía axial computada, que también aporta para saber el origen de esta patología. Ahora vayamos al tratamiento. El tratamiento es quirúrgico cuando el paciente tiene realmente lesiones que son invalidantes, que son incapacitantes para llevar una vida adecuada. De acuerdo al grado de lesión y al origen de la lesión va a ser el tipo de tratamiento quirúrgico a realizar. En general, como las causas mayores, la mayor frecuencia de la siringomielia es por la lesión del síndrome de Arnold-Chiari, lo que se va a hacer es una craniectomía de la fosa posterior para liberar la apertura del foramen magno, o sea, liberar ese stop del cerebelo que se está introduciendo a nivel de la médula. Esto puede ir con una plástica meningia o no, y
Y en el caso de que sea por compresión, obviamente hay que remover la causa que lo está comprimiendo. En el caso de la hernia de disco, se hará la disectomía para liberar esa médula sufriente. Y en el caso de que sea una cavidad siringomiélica de origen idiopático que no tiene relación con ninguna otra causa, hay que hacer el drenaje de esa cavidad y se puede hacer a través de un tratamiento de colocación de un drenaje, de un catéter permanente con una válvula que puede drenar al espacio perimedular o a la cavidad abdominal. Entonces, para que nos quede bien en claro, si tenemos el tratamiento quirúrgico orientado básicamente a los dos pilares de las patologías que hablábamos que producen la siringomielia. Si son las de tipo congénita, como el síndrome de Arnott-Chiari, la descompresión de la fosa posterior con duroplastía, y a veces también hay que liberar el arco posterior de la primera vértebra cervical del atlas, porque es tanta la lesión que hay que darle una apertura mayor. Entonces se realiza la laminectomía del atlas. En cambio, para el tratamiento quirúrgico de las siringomielias de origen puramente medular, hay que hacer la descompresión, entonces, como decíamos, mediante un catéter con el drenaje a unas zonas perimedulares o abdominales, y con colocación de válvula para que no retorne el líquido, por supuesto, ¿no? Ahora, tenemos que hacer una distinción básica de los diagnósticos diferenciales de esta patología, porque como les explicaba antes, como todas enfermedades, comparten síntomas y síndromes. Lo primero que siempre hay que descartar son las de origen tumorales. Sabemos que a nivel medular los tumores más comunes son los gliomas, o sea, los que se originan en las células gliares, y los más comunes en las personas jóvenes son los astrocitomas y en los adultos pasados los 50 años los ependimomas. También tenemos que descartar la mielitis transversa. La mielitis transversa, que es una patología muy ingrata, es de origen idiopático, se interpreta como una lesión aguda de necrosis, es muy espectacular la mielitis, y que tiene un componente autoinmune. También hay que descartar la esclerosis lateral amiotrófica. Lo bueno que la esclerosis lateral amiotrófica tiene imágenes típicas que se diagnostican primero a nivel, como tiene un compromiso cerebral también, generalmente se diagnostica primero las lesiones cerebrales y eso ya es patognomónico y como que ayuda al diagnóstico rápidamente. La esclerosis múltiple también es otro tipo de patología que da una sintomatología compartida con la siringomielia, y también tenemos un cuadro de patologías que son las degenerativas subagudas, que comparten varios entidades, como ser el virus de la inmunodeficiencia adquirida, o sea, el HIV, y las, de tipo también de las anemias perniciosas, o sea, varios procesos que son degenerativos crónicos, como una anemia perniciosa, una malnutrición prolongada, pueden llevar a la degeneración subaguda y dan cuadros muy similares a la siringomielia. Bueno, esto básicamente un pantallazo de todo este tema, ¿no es cierto? Tela, muchas gracias por este gran esfuerzo y toda la información que proveíste en una versión muy condensada de algún tema muy extenso. Si tú puedes, por favor, vamos a... primero, si alguien tiene alguna pregunta, no sé si en la audiencia alguien tiene alguna pregunta.
que se pueda aclarar desde el punto, porque tu participación en este tema, tú te extendiste above and beyond tu especialidad con todos los detalles que proveíste en relación a la clínica neurológica. Muy bien. Y más que nada, porque tenía que hablar con usted, doctor. No. Yo creo que hiciste muy bien. Si alguien Gracias. tiene alguna pregunta, podemos dar detalles específicos de las cosas que quieran saber. Si no tienen pregunta, si tú quieres, por favor, vete a la primera, de las primeras dispositivos que mostraste, A ver. donde estaba la figura de la médula espinal, el corte transverso. Ah, sí. Entonces espere que lo pongo de... Bueno, Ujú. tendría que buscarle la forma de... Bueno, distinto. De darle para atrás. Sí, ahí Sí, está. ahí. Ahí está, dale para atrás. No, La un razón poquito por la más. que quiero llegar a esa imagen es para que la gente tenga la idea de la topografía ahí estamos, está bien. O sea, lo que se ve arriba, donde dice la palabra normal, y lo que se ve debajo de eso, esa es la parte anterior de la médula espinal, que está toda la parte sensitiva de la función de la médula espinal. El canal ependimario es la conexión abierta desde el sistema ventricular cerebral hasta la médula espinal y que llega hasta el final de la espalda, que es por eso que hacemos funciones lumbares, porque ahí se colecta el líquido cefalorraquídeo al final de la médula espinal y se puede hacer una punción lumbar. La parte posterior y más grande del centro de la médula espinal, o sea, esta es la función, la parte motora, como tú bien mencionaste, que toda la parte anterior es sensorial y toda la parte posterior es motora. Y hay que agregar que todo lo que está por la superficie alrededor de esa cosa que parece como una X o como una corbatita de cuello, todo lo que está alrededor de eso es la sustancia blanca. La sustancia gris es la que está en el centro de la Claro, médula espinal. esta es la gris. Entonces, exacto. Y en este caso, en la foto de al lado, lo que pasó fue que hubo una destrucción del tejido normal de la médula espinal debido al trauma y a la acumulación progresiva. Es como si fuera una gota de agua cayendo que va produciendo un edificio y que se va acumulando debido a la presión del fluido y la fuerza de la gota que se va acumulando sobre el tiempo. Eso produce la cavidad siringomiélica, eso produce, como se ve aquí, el déficit sensorial principalmente, pero en este caso es una cosa que progresó mucho y aquí también Sí, hay tanto el déficit sensorial como el déficit motor en este caso. Y como se ve bien, la mayor parte del tiempo es lateralizado. Normalmente pasa en un lado más que en el otro. Ocasionalmente puede pasar en el centro, por ejemplo, en las de origen traumático, en las de origen crónico, como el Arno Chiari, donde el fluido está cayendo directamente desde el cerebro, en la parte cervical alta, y entonces produce la destrucción concéntrica, como si fuera cuando uno tira una piedra en un charco de agua, que se ve una onda que sale del centro. Asimismo sucede con la destrucción concéntrica de la médula espinal. No sé si eso tiene sentido o si alguien quiere hacer una pregunta sobre eso. sí, claro. Yo lo que quería expresar, que por supuesto, todos los síntomas va a ser de acuerdo al volumen de ese quiste. Cuanto más, obviamente, ¿no? Sí. Más amplio es el quiste, más comprime y más lesiona. Y más destruye y más síntomas y más la discapacidad No, del individuo. O sea, y más eso lesiona. depende de cuánto tiempo se toma para que los síntomas se manifiesten suficientemente para que la enfermedad se pueda descubrir. Eh, y claro que si empieza a una edad temprana, entonces la persona va a tener más dificultades para desarrollarse normalmente con la caminata, con la coordinación de las extremidades inferiores y también, depende del lugar, con las extremidades superiores, porque se produce atrofia, se produce la pérdida de la sensibilidad, como tú mencionaste, y es lo Claro. que se llama la disociación termoélgica, que la persona no siente temperatura, pero siente dolor.
y entonces cuando pone la mano en algo caliente no se quema, pero le duele. O no siente la quemadura, se diría. Claro. Sí, Sí, bien. y también es más común que se encuentren a nivel de la columna cervical y dorsal Exacto, que tanto lumbar, ¿no? claro, claro. Se Por la encuentren Bien. mejor. porque como se ve, la presión es mayor arriba y los traumas son mayores, más frecuentes en la médula cervical que en la médula espinal, debido a la anatomía, como tú mencionaste. Claro, Muy sí, bien. es así. Sí, sí. ¿Alguna pregunta del público? ¿Algún comentario de los Puedes abrir los miembros? micrófonos y no sé Sí, si... sí, ya están abiertos. Lo pueden abrir el que desea entrar directamente o levantar la mano. Muchas gracias, doctor Ruiz, por aquí. Sí, adelante, José. Sí, ¿cómo No, están? está bien. Neurocirujano. Felicitar a la doctora porque no sabía que un ortopeda manejaba tanto, créamelo, tanto patología de este tipo, porque normalmente sí vemos fenomenalmente los ortopedas hacen mucho tornillo, aquí vivimos peleándonos con ellos, con la cirugía de instrumentación, Es así. de artrodesis, pero siempre se limitan a desde que llegan un poquito más hacia adentro. No, espérate, vengan ustedes que son los que manejan eso. Yo la felicito porque usted maneja, como ortopedista, maneja la parte neural como nosotros y cuidado sin más. Eso pasa por muchos neurocirujanos que ponen tornillitos también. Sí, nosotros lo hacemos, sí, naturalmente, nosotros lo hacemos perfectamente bien, pero pues, me encuentro sorprendido con el manejo que usted le da a la parte neurológica como ortopeda. Perfectamente. Nosotros completamos quizás algunas veces sí, otras veces no, cuando hacemos la craniectomía suboccipital con la laminectomía C1, abrimos dura y a veces nos terminamos llevándonos el cerebelo, las amígdalas, perdón, para ampliar más el canal, que quizá ustedes no lo tocan tanto. No. En la parte de ustedes como ortopedas, quizá no lo quieren hacer y solamente amplían el canal, quitan C1, la lámina C1 y hacen la duroplastía. No sé si usted normalmente también se va más para allá y se lleva como nosotros, que hacemos una ablación de las amígdalas. Sí. No, nosotros Y hay que decir que cuando se hace la ablación de las amígdalas, hay varias cosas que ocurren. Se abre más el espacio, sí, claro. se disminuyen los síntomas, porque algunas de esas personas llegan a donde nosotros primero quejándose de dolor de cabeza, otros llegan quejándose de dificultades para caminar y otros tienen dificultades con el uso de las extremidades superiores. Depende en realidad de cuánto tiempo y de qué nivel estemos hablando y de la localización de cómo se está desarrollando el proceso. O sea que hay, en mi experiencia, los ortopedistas y los neurocirujanos aquí algunas veces trabajan, operan en equipo porque tienen que hacer cada quien su parte para poder abordar el proceso. Nosotros particularmente en mi servicio, cuando tenemos estas lesiones combinadas, digamos, trabajamos en equipo, con el neurocirujano y nosotros, ¿no? Y cada cual hace su actuación, digamos. Pero creo cada vez más que la medicina es un trabajo en equipo, ¿no? Sí, naturalmente que sí. Y es más frecuente, como usted había acordado, en la parte cervical y dorsal, son la parte más estrecha que tenemos, lumbares muy anchos. Entonces, cualquier trauma, cuando son las adquiridas, cualquier lesión pequeña, una hernita pequeña dorsal, puede apretar un chin más la parte dorsal, la cervical también, y producir más quiste, más siringo que la parte lumbar, naturalmente abajo. Claro. Claro, en la lumbar no está más desplazado, tiene más lugar de espacio, ¿no? Exactamente. Sí, eso es y que realmente no hay médula, finalmente termina en el claro. donde comienza la lumbar. Muy bien. Claro, la lumbar 1. Es así. Por favor, Otra pregunta. ¿Tiene alguna? Yo tengo una pregunta. Adelante.
Sí, luego de estas operaciones, ¿quedan libres de este problema, de este tipo de enfermedad? Ja, 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 ja. Perdón, Ja, ja, ja. perdón por la pregunta. Pero... Gracias, hermana, gracias. Señora Soto, Ana, la realidad es que la cirugía en estos casos es para limitar la progresión. Amplía más la progresión. Es para limitar la progresión. La cirugía no revierte nada que se haya destruido. Si Lo tú daña. miras a estas dos figuras que tenemos aquí, nosotros no podemos reconstruir este espacio que está vacío aquí en el centro. Eso ya se perdió y no regresa. Entonces, esa función no va a regresar. Lo que hace la cirugía es permitirle al paciente mantener el nivel de función que tenía antes de la cirugía, porque si no se hace la cirugía, se convierte Empeora. completamente. Sí, comienza a empeorar. Normalmente en un tiempo algunos pacientes te dicen o uno lo nota, contra, pero ha recuperado algo, pero yo creo que a veces es más objetivo para uno decirle, mira, pero tú te sientes más recuperado y muy subjetivo del paciente decir, doctor, pero yo me siento más fuertecito, he cogido más fuerza. Puede pasar, pero es mínimo realmente, para que no progrese. Exacto. Okay. Parar el progreso. Exacto. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario final o pregunta? Muchas gracias. Hay alguien que está escribiendo ahí, le gustaría saber algo. Ok, vamos a ver. Sí, si quiere puede abrir su micrófono. Déjeme ver. Tú puedes ver el mensaje. A saber si es mortal esta enfermedad. Sí, la pregunta es que si tiene mortalidad. Esta enfermedad es mortal, es la pregunta. No. La respuesta es, la mortalidad de esta enfermedad depende de la discapacidad que produce y de la duración de los síntomas y cómo evoluciona. La enfermedad por sí no mata a nadie, lo que mata son las complicaciones del proceso. Perfectamente. O sea, Y por ejemplo, si una persona se cae, se rompe la cabeza, se da en el cuello, porque no puede caminar, porque se quemó, porque se lesionó de otra manera, se agrava la situación. Pero el proceso por sí es un proceso que no es mortal y depende del tiempo que evolucione y de la localización del proceso. Perfectamente. Lo ideal es que no llegue a eso, ¿no es cierto? Lo ideal es pesquisar antes la lesión y actuar para, como ustedes bien dijeron, no progrese la patología, ¿no? Y que mientras más rápido se reconoce, menos los daños. Menos daño. Es Pero no es mortal, definitivamente no es una lesión que mata. Muy bien, muchas gracias, doctora Soto. Gracias por su